Bueno, hola, buen día. Hoy vamos a continuar con la clase de hipertensión arterial habíamos estado hablando de cómo realizar el diagnóstico y como tercer punto la idea era también hablar de cuándo sospechar hipertensión arterial secundaria. La prevalencia de hipertensión secundaria es de un 5 a un 15% en las personas con hipertensión, y una sospecha alta y una detección temprana de las causas secundarias son importantes porque las intervenciones pueden llegar a ser curativas. Por ejemplo, una cirugía correctiva en la coartación aórtica, una angioplastia renal para pacientes jóvenes con displasia fibromuscular arterial renal, una reversión de una causa endocrina de la hipertensión, por ejemplo, con la resección de un adenoma adrenal o tratamiento farmacológico de un trastorno monogénico que va a afectar al canal iónico con sensibilidad farmacológica específica, por ejemplo, como el uso de amiloride en el síndrome de Libre. Características de pacientes que deben suscitar la sospecha de hipertensión secundaria. Esto más o menos lo habíamos hablado cuando hablamos de la guía de examen físico, pero serían las siguientes características. Pacientes jóvenes, menos de 40 años, con hipertensión de grado 2 o aparición de hipertensión en cualquier grado en la infancia. Elevación repentina de la presión arterial en pacientes con normotensión previa documentada, hipertensión resistente, hipertensión grado 3 o emergencia hipertensiva, presencia de daño orgánico extenso, características clínicas o bioquímicas compatibles con causas endocrinas de la hipertensión, enfermedad renal crónica, características clínicas de apnea obstructiva del sueño y síntomas compatibles con feocromocitoma o antecedentes familiares de feocromocitoma. Bueno, ahí cerrando las líneas de diagnóstico, ¿sí? Con respecto a lo que hablamos antes de poder estadificar al paciente con respecto a sus valores de presión arterial, luego identificar los factores de riesgo, evaluar el daño de órgano blanco y las enfermedades prevalentes, podemos hacer la clasificación, ¿sí? Donde, teniendo en cuenta presión arterial de 130 a 139 y de diastólica 85-89 sin factores de riesgo, vamos a decir que es un riesgo bajo. 130, 189, 85, 89 de diastólica, uno o dos factores de riesgo también sería el riesgo bajo. Y pacientes que tengan 130, 139, 85, 89, con tres o más factores de riesgo, también se podría considerar bajo, que es lo nuevo que se agregó en las últimas guías, es un grupo de pacientes que se podría beneficiar con tratamiento no farmacológico. Y también en este grupo bajo se incluye también al grupo con presión sistólica 140 a 159 y la diastólica de 90 a 99. Después, para riesgo moderado, vamos a tener los pacientes que tengan sistólica más de 160 a 100, sin factores de riesgo, el que tenga 140 a 159 de sistólica y 90 a 99 de diastólica con uno o dos factores de riesgo, y los que tengan 130, 139, 85, 89 con tres o más factores de riesgo que van a ser moderados. Y después nos queda todo el resto de los pacientes que van a ser de riesgo alto, más de 160 a 100 de diastólica, sin factores de riesgo, de los que tengan dos o más factores de riesgo, tres o más factores de riesgo, los que tengan daño de órgano blanco, enfermedad renal crónica, diabetes y enfermedad cardiovascular. Y también va a estar incluido en ese grupo de riesgo alto los pacientes que tengan 140 a 159, 90 a 99 de diastólica, con tres o más factores de riesgo, y los que tengan presión arterial sistólica de 130 a 139, 85 a 89, con ya el daño de órgano blanco, la enfermedad renal crónica, el diabetes y enfermedad cardiovascular. Teniendo en cuenta esto, ya vamos a pasar a hablar de lo que sería el tratamiento. La última guía, que esta es la que citamos en la clase, habla que bueno, es importante realizar el diagnóstico y la clasificación del paciente, así como determinar el riesgo. Y entre estos pacientes es también importante identificar los fármacos que van a aumentar la presión arterial, inferir en el efecto reductor de los antihipertensivos y considerar la posibilidad de reducirlos o eliminarlos. Y si estos agentes son necesarios, se trata la presión arterial para alcanzar por lo menos un valor objetivo. Los fármacos estos que pueden causar hipertensión arterial son los antiinflamatorios no esteroideos, incluidos los inhibidores de la COX, los corticoides, esteroides anabólicos, anorexígenos, anfetaminas, cocaína y otras drogas de abuso, simpáticos miméticos como descongestivos nasales, anticonceptivos orales, terapia estrogénica de reemplazo, consumo excesivo de alcohol, eritropoyetina, ciclosporina, antidepresivos, especialmente los monoaminoxidasa, inhibidores de recaptación de serotonina, venlafaxina, clozapina,
los antiparkinsonianos, el bupropión, productos de herbostería y bebidas energizantes, píldoras que contienen cafeína, té negro, té verde, rebote de supresión de bromocriptina y la clonidina y los antimigrenosos como la ergotamina. Ahora vamos a empezar con lo que sería el tratamiento no farmacológico. ¿Sí? Los pacientes deben realizar cambios en el estilo de vida, sería la primera línea de tratamiento, que no solo disminuyen el riesgo y las complicaciones, sino que además reducen el riesgo cardiovascular. Bueno, tenemos, en cuanto a esto, bueno, reducir el consumo de sal, existe una evidencia fuerte en la relación entre la ingesta de sal y el aumento de la presión arterial. Reducir la sal agregada al preparar, la recomendación es reducir la sal agregada para preparar alimentos, evitar o limitar el consumo de alimentos con alto contenido de sal, como la salsa de soja, comidas rápidas, alimentos procesados, incluidos panes, cereales y de alto contenido de sal. La dieta saludable, sí, consumir una dieta rica en cereales integrales, frutas, verduras, grasas poliinsaturadas, productos lácteos y reducir los alimentos con alto contenido de azúcar, grasas saturadas, grasas trans y como la dieta DASH. Aumentar la ingesta de verduras de alto contenido de nitratos que reducen la presión arterial, como las verduras de hoja y la remolacha. Otros alimentos nutrientes incluyen aquellos con alto contenido en magnesio, calcio y potasio, como palta, nueces, semillas, legumbres y tofu. La moderación en el consumo de alcohol, sí, existe una asociación lineal entre el consumo de alcohol, la presión arterial, la prevalencia de hipertensión y el riesgo cardiovascular. El límite diario recomendado de alcohol es 2 bebidas estándar para hombres y 1,5 para las mujeres. 10 gramos de alcohol sería la bebida estándar. Y evitar el consumo excesivo. La actividad física regular, el ejercicio aeróbico y de resistencia regular puede ser beneficio tanto para prevención como para el tratamiento de la hipertensión. La idea es que se pueda realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada, caminar, trotar, andar en bici, yoga, nadar durante 30 minutos de 5 a 7 días a la semana, o entrenamientos de intervalos de alta intensidad que consisten en alternar ráfagas cortas de actividad intensa con periodos posteriores de recuperación de actividad más ligera. El entrenamiento de fuerza también va a ayudar a reducir la presión arterial y se recomienda realizar ejercicios de resistencia a fuerza 2-3 días a la semana. En la reducción del peso, ¿sí? El control del peso corporal está indicado para evitar la obesidad y en particularmente debe tratarse la obesidad abdominal. Se utilizan los puntos de corte étnicos específicos para el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura. Y alternativamente se recomienda una relación cintura-altura menos de 0,5 para todas las poblaciones. Reducir el estrés y inducir la atención plena, ¿sí? El estrés crónico se asoció también con la hipertensión. Los ensayos clínicos autorizados que examinan los efectos de la meditación, atención plena trascendental sobre la presión arterial sugiere que esta práctica la reduce y se debe reducir el estrés e introducir atención plena a la meditación de rutina en la rutina diaria. Lo que son las bebidas saludables también, consumo moderado de café, té verde y de negro. Otras bebidas también que pueden ser beneficiosas, el té este de carcadé, el jugo de granada, jugo de remolacha y cacao. También hablamos de lo que sería dejar de fumar, ¿sí? El tabaquismo es un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular, EPOC, cáncer. Se recomienda dejar de fumar y sobre todo esto de realizar interconsulta con algún profesional y que hay programas para dejar de fumar. Bueno, este es un algoritmo, ¿sí? Que va a hablar más o menos de lo que sería el tratamiento farmacológico y bueno, relacionado con lo que hablamos recién del tratamiento no farmacológico. La idea, bueno, es establecer el diagnóstico, como lo hablamos al principio, ¿sí? Se realizan las recomendaciones en el cambio de estilo de vida para todos los pacientes como primera línea, y después, teniendo en cuenta los grados de hipertensión, tenemos grado 1 y grado 2. En el grado 1 tenemos la presión arterial que es de 140, 159, 90, 99, ¿sí? Y tenemos recomendaciones que va a ser esencial y óptima, ¿sí? Donde en estos pacientes se va a hacer tratamiento farmacológico inmediato en pacientes con alto riesgo o enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, diabetes y daño de órgano blanco. Acá hace la aclaración, ¿sí? Que en cuanto a la recomendación óptima, es que se va a iniciar tratamiento farmacológico en pacientes de bajo riesgo a moderado, sin enfermedad cardiovascular, diabetes, daño de órgano blanco, enfermedad renal crónica, después de 3 a 6 meses de intervención en cambios de estilo de vida. Y si la presión no está controlada, iniciar tratamiento farmacológico. Esa sería una recomendación óptima.
Y la recomendación esencial dentro de este grupo es evaluar la disponibilidad del fármaco, ¿sí? Em, y si hay disponibilidad, sí, también lo mismo, ¿sí? Pacientes de bajo riesgo, intervención de cambios en el estilo de vida de 3 a 6 meses, y si no logra controlarse, iniciar tratamiento farmacológico, sobre todo en aquellos de entre 50 y 80 años. En cambio, en el grupo 2, donde la presión arterial es más de 160 a 100, ya hay que iniciar tratamiento farmacológico en todos los pacientes. Continuamos con el algoritmo, ¿sí? Donde primero acá tenemos algunas recomendaciones, ¿sí? Donde la recomendación esencial siempre es usar fármacos disponibles con las mejores características para cada caso, ¿sí? Tratar de usar lo que es la mini píldora, esto que es ya como CSP, a menos que no esté disponible. Preferir siempre los diuréticos tiazídicos, si no están disponibles usar las tiazidas clásicas, y preferir usar los antagonistas calcio dihidropiridínicos, y si no están disponibles, ver de usar los no dihidropiridínicos como el verapamilo y el dialtacén. Y como recomendación esencial y óptima es el uso de beta bloqueantes. Dice considerar el uso de beta bloqueantes en hipertensión únicamente cuando haya condiciones específicas. Nosotros es de uso diario acá, donde haya insuficiencia cardíaca, postinfarto agudo de miocardio, fibrilación auricular, mujeres jóvenes que estén planeando embarazo. Y más o menos como para hacer el algoritmo de tratamiento, sí, tenemos lo óptimo, bueno, sería empezar por el paso 1, ¿sí? Donde tenemos una terapia dual combinada a bajas dosis, ¿sí? Si nosotros vemos acá este cuadrito, tenemos A más C. Y acá al costado tenemos lo que significa cada uno, ¿sí? Tenemos A sería el Vieca y el C el bloqueante cálcico dihidropiridínico, ¿sí? Lo que tenemos acá en estas letras chiquititas son aclaraciones, ¿sí? Que las voy a pasar a decir porque incluirían dentro de este grupo. Tenemos A, que sería considerar monoterapia dentro de este grupo en pacientes de bajo riesgo o adultos mayores, que serían de 80 años, con fragilidad. Es el tema de iniciar la monoterapia, que sería la píldora combinada. Después tenemos B, considerar A más D en casos de pacientes post-ACV, adultos mayores que tengan insuficiencia cardíaca, incipiente o intolerancia a los bloqueantes, a los dihidropiridínicos, perdón. Eso sería A más B. Y la C también sería considerar los YECA, los ARA, más los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos, o los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos más los diuréticos tiazídicos en pacientes de raza negra. Ese sería el paso 1. Y el paso 2 sería terapia dual combinada a dosis completa, sería aumentar las dosis, que sería lo mismo, A más C, los VIH más los bloqueantes cálcicos de hidropiridina. En el caso de que no responda, sí, se pasaría al paso 3, donde se inicia la terapia triple combinada, donde tenemos el IECA y el ARA, el bloqueante cálcico dihidropiridínico y por último el diurético tiazídico, ¿sí? Y acá también es cuando hablamos de esto de la polipíldora, donde tenemos un fármaco que tiene los tres. Y en el paso 4, ¿sí? Cuando ya hablamos de hipertensión arterial resistente, hablamos de triple combinación más espironolactona u otro medicamento. Entonces acá tenemos el diecabolara, el bloqueante cálcico dihidropiridínico, el diurético tiazídico más la espironolactona. Después, lo que acá hace una aclaración, ¿sí? Donde dice que hay ensayos clínicos aleatorizados donde el beneficio de los YECA y el ARA no demostró ser idéntico en diferentes poblaciones. Por tanto, la elección de alguno de estos va a depender de las características del paciente, la disponibilidad, el costo y la tolerabilidad. O sea, como que hay que evaluar cuál sería el óptimo para el paciente. Bueno, ahora vamos a hacer algunas aclaraciones de lo que sería el tratamiento farmacológico. Se sabe que menos del 50% de los adultos reciben tratamiento farmacológico para reducir la presión arterial, a pesar de que una diferencia de 20 a 10 milímetros de mercurio se asocia con una disminución del 50% de riesgo cardiovascular. Y el no cumplimiento afecta del 10 al 80% de los pacientes hipertensos y es uno de los factores para el control subóptimo de la presión arterial. ¿Cuáles serían las características del fármaco ideal? Los tratamientos deben basarse en pruebas en relación con la prevención de la morbi y la mortalidad.
Se debe establecer un régimen de una vez al día que proporcione el control de la presión arterial cada 24 horas. El fármaco debe ser accesible o rentable en relación con otros fármacos. Debe tener buena tolerabilidad y además se debe dar información de los beneficios del uso del fármaco en las poblaciones a las que se debe administrar. ¿Cuáles serían las metas del tratamiento para el paciente? Lo esencial sería reducir la presión arterial al menos 20 a 10 milímetros de mercurio para lograr idealmente un menos 140 a 90 de milímetros de mercurio. Y lo óptimo sería, en pacientes menos de 65 años, la presión arterial objetivo menos de 130-80, y si el paciente lo tolera, pero no menos de 120-70. Y para pacientes mayores de 65, el objetivo es menos de 140-90 si lo tolera, pero individualizar siempre en cada caso, evaluar fragilidad, independencia, funcionalidad y el contexto. Una de las recomendaciones para evaluar el cumplimiento terapéutico es que siempre en cada consulta se debe evaluar el cumplimiento del tratamiento antihipertensivo, evaluar si es apropiado y evaluar antes de intensificarlo. Y después recomienda estas estrategias para mejorar el cumplimiento terapéutico. Bueno, uno es reducir la polifarmacia, el uso de combinaciones en la unipíldora o de dosificación una vez al día, vincular el comportamiento del cumplimiento terapéutico con los hábitos diarios para que el paciente se pueda adaptar al tratamiento, proporcionar siempre una retroalimentación del cumplimiento a los pacientes, monitorizar la monitorización domiciliaria de la presión arterial, realizar algún recordatorio de medicamentos, realizar algún asesoramiento basado en el empoderamiento de la autogestión, ayuda electrónica para el cumplimiento de terapéutico como teléfonos móviles, servicios de mensajes cortos, alarmas, pueden llegar a ser, y un enfoque siempre multidisciplinario de la atención médica. Bueno, ahí más o menos cerrando el tratamiento en general, ahora vamos a hablar un poquito de lo que sería el tratamiento según comorbilidades. Vamos a empezar a hablar sobre hipertensión y enfermedad coronaria, ¿sí? Existe una fuerte interacción epidemiológica entre la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial, que representa el 25 al 30% de los infartos agudos de miocardio. Se recomienda cambios en el estilo de vida, los que hablamos antes, dejar de fumar, dieta, ejercicio, y las metas es que la presión arterial debe reducirse, si es mayor a 140-90, y tratar de lograr un objetivo de menos 130-80, sobre todo en pacientes de edad avanzada. El tratamiento debe incluir beta bloqueantes, el sistema renina-angiotensina, bloqueantes del sistema renina-angiotensina, beta bloqueantes, independientemente de los niveles de presión arterial, con o sin antagonistas de calcio. Todos los pacientes deben recibir tratamiento hipolipemiante para un objetivo de LDL ideal menos de 55, y además también el tratamiento antiplaquetario con aspirina, que es recomendado de rutina en este tipo de pacientes. Hipertensión y evento de cerebro vascular previo, ¿sí? La hipertensión es un factor de riesgo, el factor de riesgo más importante para CV isquémico hemorrágico. La meta es reducir si es mayor a 140-90 y tratar de lograr menos de 130-80 o menos de 140-80 en pacientes de edad avanzada. El tratamiento va a ser A, que son los IECA, los bloqueantes hidropiridínicos, o D, un diurético tiazídico, que son los fármacos de primera línea. También el tratamiento hipolipemiante para lograr un LDL menos de 70, y el tratamiento antiplaquetario que se recomienda habitualmente para el ACV isquémico, pero no para el hemorrágico, a menos de que haya alguna indicación de administrarlo. Hipertensión e insuficiencia cardíaca, ¿sí? La hipertensión es un factor de riesgo para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El resultado clínico es adverso y la mortalidad aumenta para pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca. También se recomiendan, como en todos los grupos, cambios en el estilo de vida. La presión arterial debe reducirse si es más de 140-90 y tratar de lograr un objetivo menos de 130-80, pero mayor a 120-70. El tratamiento, como hablamos antes, es con los A y ECA, los B, los bloqueantes cálcicos, y antagonistas de receptores de mineralocorticoides, es eficaz para mejorar el resultado clínico en pacientes con insuficiencia cardíaca con fe reducida, mientras que para los diuréticos la información se limita a la mejoría sintomática del paciente. Los antagonistas de calcio solo están indicados en caso de no lograr la meta de la presión arterial. Y por último, el inhibidor de la angiotensina, inhibidor de neprilicina, sacubitril, valsartán, se indica para el tratamiento de insuficiencia cardíaca con fe reducida, como alternativa de los inhibidores de los IECA,
o de los antagonistas de receptores de angiotensina de los ARA. Hipertensión o enfermedad renal crónica. La hipertensión es un factor de riesgo importante para el surgimiento y la progresión de la albuminuria y cualquier forma de enfermedad renal crónica. La tasa de filtrado glomerular más baja se asocia con hipertensión resistente, con hipertensión enmascarada y la presión arterial elevada durante la noche. Debe reducirse si es mayor a 140-90 en este tipo de pacientes y tratar de lograr objetivo menos de 130-80 o menos de 140-80 en pacientes de edad avanzada. Los YECA y los ARAS son los fármacos de primera línea porque reducen la albuminuria, además de lograr un control adecuado de la presión arterial. Y se puede agregar C o diuréticos de ASA si la tasa de filtrado glomerular es menos de 30. Y debe medirse frecuentemente la tasa de filtrado, la microalbuminuria y los electrolitos en sangre en este tipo de pacientes. En la hipertensión y diabetes debe reducirse la presión arterial si es más de 140-90 y tratar con un objetivo de menos 130-80. En pacientes de avanzada se podría llegar hasta menos 140-80. La estrategia debe incluir A más C o A más D y el tratamiento debe incluir la estatina y lograr metas de reducción de LDL a menor de 70 miligramos de decilitro o menor a 100 según la presencia de ausencia de complicaciones de diabetes y órgano o de daño orgánico. Y también debe administrarse para reducir la glucosa o los lípidos de acuerdo a las guías actuales de tratamiento, que lo hablamos bien en la otra clase. Y hipertensión y dislipemia, la presión arterial debe reducirse al igual que en la población general, preferentemente con inhibidores, los YECA o los ARA, y antagonistas de calcio. Las estatinas son el tratamiento de elección para reducir los lípidos con o sin ezetimibe. Y se debe considerar la reducción de triglicéridos séricos si son mayor a 200, especialmente en pacientes con hipertensión y diabetes. Y existen posibles efectos beneficiosos adicionales al uso de fenofibrato en el subgrupo de colesterol asociados con lipoproteínas de alta densidad y bajo en triglicéridos altos. Ahora vamos a hablar lo que es un poquito de urgencia hipertensiva. ¿Sí? La urgencia hipertensiva es la hipertensión grave en pacientes que se presentan en el servicio de urgencia sin evidencia de daño orgánico agudo. ¿Sí? Normalmente estos pacientes no es necesario hospitalizarlos y la reducción de la presión arterial se logra mejor con medicación oral. Estos pacientes necesitan seguimiento ambulatorio para confirmar que la presión esté controlada. Y hay que señalar que muchos pacientes con dolor agudo, angustia, asistidos por el servicio de urgencias, pueden sufrir elevación aguda de la presión arterial que vuelve a la normalidad una vez que desaparece el dolor o la angustia sin que sea necesaria una intervención específica. Eso sería urgencia. En cambio, la emergencia sí son situaciones en que la hipertensión grave, grado 3, se va a asociar con un daño orgánico agudo que suele poner en riesgo la vida y que va a requerir una intervención inmediata, pero cuidadosa para reducir la presión arterial. Tenemos presentaciones típicas. Hipertensión maligna, sí que va a estar caracterizada por una hipertensión grave, normalmente de grado 3, asociada a cambios, por ejemplo, que vamos a tener cambios en el fondo de ojo, podemos tener hemorragia en llama, papiledema, microangiopatía, una coagulación intramuscular diseminada, insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia renal aguda, y la característica más importante es la necrosis firinoide de los vasos pequeños en riñones, retina y cerebro. Otra de las presentaciones clínicas es el paciente con hipertensión grave asociada a otras entidades que van a requerir la reducción urgente de la presión arterial, como por ejemplo, nosotros vemos acá muchos pacientes, la disección aórtica aguda, la isquemia miocárdica aguda o insuficiencia cardíaca aguda. En pacientes con hipertensión aguda grave, causada por feocromocitoma, por ejemplo, que está asociada con daño orgánico, en mujeres embarazadas con hipertensión grave o preeclampsia. Los síntomas que van a presentar estos pacientes en general pueden llegar a ser cefalea, alteraciones visuales, dolor torácico, disnea, vértigo u otros déficits neurológicos. En pacientes con enteropatía hipertensiva, la somnolencia, el letargo, ataques crónico-tónicos, ceguera cortical, pueden preceder a la pérdida de conocimiento. También se puede presentar con un ictus agudos, especialmente en la hemorragia intracraneal, que son una de las complicaciones más graves. Y acá, a modo muy cortito, sí, más o menos para repasar un poquito el tratamiento en este caso, para que tengamos una idea más o menos, pero esto siempre se puede profundizar un poco más. Pero bueno, por ejemplo, en hipertensión arterial maligna con o sin insuficiencia renal, tenemos, esa sería la presentación. Después tenemos lo que sería plazos y objetivos para la reducción y cuál sería el tratamiento de primera línea y el tratamiento alternativo.
En la hipertensión maligna con o sin insuficiencia renal, tenemos en los plazos y objetivos varias horas, y la idea es reducir la presión arterial media un 20 o 25%. ¿Qué vamos a usar como primera línea? Que acá siempre se usa la betalol. Y también tenemos nicardipino, como sería como otra de las opciones de primera línea. Como tratamiento alternativo podemos llegar a usar nitroprusiato o el urapidil. Tenemos encefalopatía hipertensiva, ¿sí? La idea es reducción inmediata de la presión arterial media, un 20 al 25%, también primera línea la betalol y nicardipino, y como tratamiento alternativo el nitroprusiato. Evento coronario agudo, ¿sí? Que acá vemos mucho de esto, reducción inmediata de la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio, y la primera línea va a ser con nitroglicerina o la betalol, y alternativo el urapidil. Un edema agudo de pulmón cardiogénico, edema pulmonar cardiogénico agudo, reducción sistólica de menos de 140, y vamos a usar nitroprusiato o nitroglicerina con un diurético de asa, y como alternativo propidil. Disección aórtica aguda, la reducción inmediata de la presión sistólica a menos de 120 y la frecuencia cardíaca a menos de 60. Como tratamiento de primera línea, esmolol o nitroprusiato o nitroglicerina o nicardipino, y como tratamiento alternativo la betalol o metoprolol. En la eclampsia o preeclampsia grave o síndrome de Gel, reducción inmediata de la sistólica a menos de 160 y la diastólica a menos de 105. El tratamiento de primera línea es el labetalol o nicardipino y el sulfato de magnesio para estos casos en particular. Y el tratamiento alternativo es considerar el parto. Por último, queda hablar un poquito de hipertensión arterial resistente, ¿sí? Se define como hipertensión arterial resistente al fallo en conseguir el objetivo de la presión arterial menos de 140/90 en pacientes adherentes tratados con 3 fármacos utilizando un esquema racional, de los cuales uno es un diurético. Los fármacos deben estar empleados en dosis máxima o dosis máxima tolerada y deben estar acompañados siempre por cambios en el estilo de vida adecuados. Se acepta en general, esto está presente en un 12 a 14% de pacientes hipertensos tratados. Y bueno, se sabe que los pacientes con hipertensión arterial resistente tienen más riesgo de daño orgánico causado por hipertensión, enfermedad renal crónica, complicaciones cardiovasculares prematuras. Intensificadas las medidas no farmacológicas, debemos reforzar el tratamiento con la adición de un cuarto fármaco, la espironolactona. Este fármaco ha demostrado ser eficaz y seguro aún en pacientes con función renal moderadamente disminuida, siendo obligatorio el control de la función renal y los niveles de potasio. Y se debe restringir su uso en pacientes con tasa de filtrado glomerular mayor a 45 y concentraciones de potasio menos de 4,5. Hay una de las recomendaciones, ¿sí? Es que se recomienda el uso de bisoprolol y doxazosina para la hipertensión arterial resistente cuando la aspiro esté contraindicada o no se tolere. Los vasodilatadores directos como la hidrasalacina y el minoxidil no se usan con frecuencia porque pueden causar retención de fluidos y taquicardia. Y esa es la bibliografía y muchas gracias.